Hola crocheteras, ¿cómo están? Yo soy Elena y esto es Auyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. La semana pasada aprendimos a tejer patrones de ida y vuelta y esta semana vamos a aprender a tejer los patrones circulares. Los patrones circulares no solo nos sirven para hacer figuras circulares como mandalas o gorritos, sino también para hacer todas las figuras que crecen de dentro hacia afuera, como granny squares, hexágonos, algún cojín, alguna manta, y también nos sirven para hacer patrones que se componen de varios patrones circulares unidos, como por ejemplo esta blusa o por ejemplo este mantel. ¿Lo ven? Son varios patrones circulares unidos para formar un proyecto más grande que no tiene por qué ser circular. Bueno, recordemos que teníamos 3 pasos para leer un patrón. El primero era identificar en nuestra leyenda al principio o al final de la revista a qué punto se refieren con cada dibujito. Entonces, cuando tengamos identificados todos esos puntos, ya podemos pasar al segundo paso, que es identificar las filas. En este caso, en los patrones circulares no tenemos filas, sino vueltas. Como ya les he dicho, hay revistas muy amables en las que nos ponen cada vuelta de un color diferente, pero hay otras revistas en las que no nos lo ponen tan fácil. Entonces tenemos que ir identificando poco a poco cuáles son las vueltas. La vuelta de base, por lo general, es unas cadenas o un anillo mágico alrededor del cual va a crecer todo nuestro proyecto. Después vamos a identificar unas cadenas de subida. Cada vuelta también tiene sus cadenas de subida y esa sería la primera vuelta. Identificamos nuevamente las cadenas de subida y ahí tenemos la segunda vuelta. O sea, la clave para identificar cada vuelta en un patrón circular es buscar las cadenas de subida. A diferencia de los patrones de ida y vuelta, los patrones circulares suelen tejerse todos en el mismo sentido. O sea, nunca giramos nuestro trabajo, nunca tejemos para el otro lado, sino que todo va en el mismo sentido. Entonces, nuestro trabajo circular generalmente va a tener un lado del derecho y un lado del revés. Y bueno, ya cuando tengamos identificadas las vueltas de nuestro patrón circular, vamos a pasar al tercer paso, que es ver qué tenemos en cada vuelta, reconocer los puntos que hay en cada vuelta, si son cadenas, si son puntos bajos, si son puntos altos, y ya descifrar nuestro patrón vuelta a vuelta. Esta semana nos vamos a lanzar con un patrón del mismo libro de la semana pasada, de Claire Crompton, un libro de 200 flores y bordes a crochet de la editorial David & Charles. Entonces esta vez vamos a ir a la página número 50 y vamos a hacer esta florecita. Empezamos nuestro caso práctico por el primer paso, que es identificar los símbolos, o sea, a qué punto se refieren con cada símbolo, con cada dibujito. Entonces tenemos por aquí puntos deslizados, que son estos puntitos pequeños con los que se suelen cerrar las vueltas en los patrones circulares. Entonces los vamos a ver al final de cada vuelta. Luego tenemos también cadenas, que son como estos óvalos pequeños. Tengo también puntos bajos, que son esta crucecita, y tenemos puntos altos, que son como una T con un palito en medio. Esto en mi libro, pero cada libro, cada revista tiene símbolos diferentes. Y cuando los reconozcamos vamos a pasar al segundo paso, que es identificar las vueltas. Aquí tengo la vuelta de base, que son unas cadenas. Aquí tengo las cadenas de subida de la primera vuelta y esta cadena de subida de la segunda vuelta. A veces empezamos nuestros proyectos circulares con un anillo de cadenas como este, o a veces empezamos con un anillo mágico. Voy a buscarles el símbolo del anillo mágico. Aquí es como un círculo grande. Esta es la otra forma de empezar un círculo a crochet. Si esto no lo tienen muy claro, pueden ir a mi tutorial cómo tejer un círculo. Se los dejo en la esquina de arriba en una i desplegable. Ahí está el tutorial de cómo empezar un círculo. Bueno, entonces ahora voy a marcar ya las vueltas después de esa pequeña aclaración. Esta sería la vuelta de base. Luego aquí tenemos la primera vuelta con estas cadenas de subida y luego la segunda vuelta, esta sería la cadenita aquí de subida. Entonces ahora pasamos al tercer paso, que es ver qué tenemos en cada vuelta y tejerlo.
En la vuelta de base tengo aquí 4 cadenas y un punto deslizado para cerrarlas. Entonces aquí lo voy a hacer. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Buscamos la primera de ellas y cerramos con un punto deslizado como lo indica el patrón. Ya tengo mi vuelta de base. La primera vuelta está con 3 cadenas de subida y luego tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos, todos en ese anillo central. Entonces aquí empiezo con 3 cadenas de subida y luego en mi anillo central, directamente en el agujero, me pide trabajar 9 puntos altos. Normalmente la primera vuelta se trata de trabajar puntos dentro de ese anillo central, ya sea un anillo central conformado por cadenas como este o un anillo central como un anillo mágico, lo que les comenté anteriormente. Recuerden que el tutorial de cómo hacer un círculo está arriba en la i desplegable, aquí en la esquinita. Muy bien, ya tengo esos 9 puntos altos que me pide el patrón y ahora veo que me pide cerrar mi primera vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de las que hice al principio. Entonces lo voy a hacer por aquí, punto deslizado y ya cerramos esa primera vuelta. Para la siguiente vuelta voy a empezar con una cadena de subida, solo una. Luego me pide hacer un punto bajo en la tercera cadena de la vuelta anterior, luego un picot, que son 3 cadenas que se cierran con un punto deslizado, y luego otro punto bajo en esa tercera cadena. Vamos a verlo para que quede más claro. Hacemos una cadena de subida, luego punto bajo en la tercera cadena de la vuelta anterior, luego picot, que son 3 cadenas, y cerramos con punto deslizado en la primera cadena. Este sería un picot, como lo indica mi patrón. Luego un punto bajo en la tercera cadena de la vuelta anterior, donde había hecho el otro punto bajo. Y listo, ya tengo el primer pétalo de mi flor siguiendo mi patrón. Ahora el patrón me pide hacer otro picot suelto y luego un punto bajo en el primer punto alto de la vuelta anterior. Y ya seguir repitiendo el mismo procedimiento hasta dar toda la vuelta. Hacer punto bajo, picot, punto bajo, picot, punto bajo, picot y siempre 2 puntos bajos en cada punto alto de la vuelta anterior. Entonces eso es lo que voy a hacer hasta terminar mi flor. Aquí tenemos el picot, lo cierro con punto deslizado, luego busco la barriguita del primer punto alto de la vuelta anterior, donde tengo que continuar con la secuencia. Aquí punto bajo, otra vez picot, y punto bajo en la misma barriguita. Y así seguimos repitiendo hasta terminar nuestra vuelta. Picot, punto bajo, picot, punto bajo y siempre 2 puntos bajos en cada barriguita de punto alto de la vuelta anterior. Cuando terminemos la vuelta podemos cerrar con un punto deslizado en la cadena de inicio, como lo indica aquí nuestro patrón. Bueno, crocheteras, pues eso es todo por hoy. Espero que les quede mucho más claro cómo se lee un patrón circular. Recuerden siempre mirar dónde están las cadenas de subida y esa es la clave para descifrar cuáles son las vueltas que tenemos que hacer.
Ya nos vemos la próxima semana con nuevos videos, con nuevos tutoriales y recuerden que ahora también estoy en Snapchat, que me encanta, es @ullamacrochet, para que me busquen, seamos amigos y así les comparto un poquito más de mi vida. Un abrazo y buen crochet.